Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo, como ya es habitual, si es que han escuchado antes este programa, escuchan el sonido de los pájaros, pero también como voy pisando, ese placer de pisar las hojas en mi pequeño jardín. Ahí está el sonido del fiel chucao, pájaro sureño que me acompaña siempre, las bandurrias, los queltehue, miren qué maravilla. Y una vez por semana me gusta cruzar desde el jardín al patio de la escuela, a hablar de educación. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Voy entrando al patio de la escuela y ya se empieza a escuchar el sonido de los niños, el sonido de las campanas, la vibración de la escuela pública chilena. Y cada vez que entro en la escuela es inevitable, ineludible, que me vuelva a encontrar con ella, la gran inspiradora, por lo menos para mí y para muchos, yo creo, la gran pensadora de la educación chilena, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, la urgencia de Gabriela Mistral, de su mensaje que nos llega desde el pasado a nuestro presente. Tengo dos cititas que quiero decir de ella para presentar luego a nuestra invitada con la que vamos a conversar aquí en el patio de la escuela. Una que Gabriela Mistral dice: la enfermedad de la educación en nuestra América Latina viene de la ausencia de un humanismo verdadero. Imagínense la tremenda frase. Es decir, la crisis no es solo técnica o de metodología, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo humanista en el sentido más profundo. Y luego otra cita: la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. La educación es fundamental para la felicidad social. Si somos infelices socialmente, quizás algo tenga que ver de lo que está pasando o ha pasado en las escuelas de Chile. Hoy vamos a conversar con Magdalena Ninat, quien dirige la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. Son 11 colegios, 8.500 estudiantes, La Pintana, Peñalolén, Puente de Alto, Santiago Centro, Quinta Normal, San Miguel. Muy bienvenida, Magdalena, un gusto de conversar contigo aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a tu jardín y luego al patio colegio, que es casi de mis lugares favoritos. Así que estoy muy contenta. ¿Por qué el patio de la escuela o la escuela es casi de tus lugares favoritos? Porque el contacto con los niños le da mucho sentido a lo que estamos haciendo. O sea, es como... yo como directora ejecutiva estoy más a nivel central. Entonces, cuando voy a las escuelas, realmente tengo contacto con el sentido de lo que estoy haciendo. La mirada de los niños, las preguntas de ellos, desde cómo, ¿y usted quién es? ¿Usted es una nueva profesora? Esa curiosidad de los niños es algo que le da todo el sentido a lo que hacemos diariamente. Siempre, bueno, mucho se habla de la educación católica o cristiana. Y se piensa que un colegio de educación con inspiración cristiana es el que entrega contenidos religiosos. Pero me da la impresión que es más que eso. Y me gustaría ver cuál es la mirada de ustedes como una corporación del arzobispado sobre la educación y qué significa, en un sentido más profundo, la verdadera educación cristiana hoy. A ver, efectivamente, educar en lo católico no es hacer solo clases de religión, que son importantes, ni tampoco colgar un crucifijo en la sala.
Es mucho más que eso. Es de alguna manera educar a un estudiante en forma mucho más integral. Y yo diría que principalmente como con tres pilares. Un pilar que tiene que ver con la centralidad del ser humano, donde el ser humano es único. Todos los niños son distintos, todos los niños y niñas aprenden en forma distinta, y lo católico tiene que ver con la consideración de esa propia individualidad. Luego el segundo pilar es la búsqueda de la verdad. Muchas veces creemos que lo científico se contrapone con lo espiritual o con lo religioso, y nosotros creemos que al contrario se complementan. Y en esa búsqueda de la verdad es que lo católico es muy importante. Y por último, también la experiencia de servicio. Yo diría que nosotros educamos en el vínculo, educamos en la preocupación por el otro, en el respeto de la individualidad de cada uno de los estudiantes. Magdalena, me voy a detener en lo primero, en lo del individuo, ¿no es cierto? Es tan fácil que un alumno se pierda en un mar de cifras, en una estadística, en un conjunto de notas, o incluso en un patio, quede perdido ahí, en medio de la masa. ¿Cómo se trabaja para colocar a ese individuo otra vez en el centro de la educación? A ver, me imagino que es una manera de educar que no es la típica, digamos, no es la máquina de moler carne habitual. ¿Dónde se marca la diferencia y cómo se hace eso? Mira, permíteme irme un poquito más atrás. Claro. Me quedo dando vuelta a la cita de la Gabriela Mistral. ¿Cuál? ¿La primera? Sí, la de lo humano. Voy a releerla, ¿te parece? Por Para que la favor. comentemos porque es muy bonita. La enfermedad de la educación en nuestra América Latina viene de la ausencia de un humanismo verdadero, dijo. Fíjate. Y yo pienso, mientras la oía, decía, por Dios que nos hemos demorado en hacerle caso a la Mistral. Por Dios que hemos perdido mucho tiempo. Estoy pensando que durante mucho tiempo creímos que educar era lenguaje, matemática, ciencia y historia, por decir algo, llenar a los estudiantes de contenido, y hemos perdido un poco lo que significa el educarlos, digamos, en algo mucho más integral. Y en ese sentido, aun cuando hay quienes dicen que hablar de la pandemia a esta altura, con todos los años que han pasado por delante, como que no tiene mucho sentido. Pero desde el punto de vista de la educación, yo diría que la pandemia nos puso como un quiebre. Es decir, la pandemia nos mostró que todo lo que es el desarrollo socioemocional de los estudiantes era tremendamente importante, y apareció justamente cuando dejamos de vernos, cuando se perdió el vínculo a través de las pantallas, o porque los estudiantes no se conectaban. Los estudiantes se conectaban y las pantallas eran todas negras. No sabíamos si estaban, no estaban, donde de alguna manera tratamos de establecer un vínculo. Y a la vuelta, con los problemas de convivencia que tuvimos, nos dimos cuenta aquí que había un tema de socioemocional que era muy importante, que es lo humano a lo cual se está refiriendo la Gabriela Mistral, claramente. Y hoy día te diría que estamos en un paso que va un poco más allá, descubriendo que, si bien es cierto, es importante educar en lo socioemocional, pero no es suficiente. Y hoy día hablamos de educación del carácter, de educación en valores. Claramente, un poco como también definir que la escuela es el espacio en el cual los estudiantes van a aprender las virtudes que los van a convertir en un ser humano mucho más integrado, en un ser humano capaz de amar a otro, y ahí cruza claramente el tema católico. Bueno, esta educación de carácter, se remonta muy antigua, no sé, estoy pensando en Aristóteles, ¿no es cierto? Las virtudes aristotélicas, la frónice, la prudencia, en fin, que las recoge también el pensamiento cristiano, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se educa el carácter? ¿De las experiencias que ustedes han tenido? ¿Cuáles? No sé, ¿hay una metodología, un tipo de educación? ¿Cómo se hace eso? Porque también se podría decir, se podría enseñar teóricamente, pero yo creo que no sirve de nada enseñar virtudes teóricamente, así en el papel. Estas son las virtudes, chiquillos, vamos a hacer una prueba, cuénteme con alternativas cuál es la virtud aristotélica de la frónesis. Mira, yo te diría que lo más importante es hacer explícito lo implícito. Es decir, cuando hablamos de respeto, ¿a qué me refiero con respeto? ¿Cuáles son las conductas que están vinculadas al valor del respeto? Y ahí, en el fondo, es en el patio, en la clase de matemática, en la clase de lenguaje. No creer que esto es como una asignatura aparte, sino que claramente como traspasa todo el contacto del estudiante con la escuela, en las distintas asignaturas, en los distintos espacios. Se le va explicando qué significa ser respetuoso, ser honesto, ser solidario, responsable, etc. Y además con todo un efecto por parte de los adultos de modelaje. Al final los seres humanos aprendemos más por lo que vemos, especialmente los niños,
que por lo que nos dice o por lo que oímos. A lo mejor hay que educar primero a los profesores en eso, ¿no? En esas virtudes, ¿o no? Sí, también se hace. También lo hacemos un poco como explicándole qué es lo que van a ir modelando y qué es lo que van a ir mostrando. Bueno, por todo lo que tú me estás diciendo, queda claro que, a ver, hay ciertas urgencias que son más importantes que los resultados académicos inmediatos. Por supuesto que son importantes. Yo lo decía al comienzo, que no se puede separar la calidad educativa de la convivencia, del desarrollo humano, de la convivencia escolar, de la construcción de comunidad, de lo que tú dijiste, de colocar a cada alumno en el centro, cada alumno particular en su dignidad. Ya, pero uno ve muchos colegios católicos que están en la misma carrera, en la misma locura. Lo pienso sobre todo en cuarto medio de La Paz, que vamos todos los alumnos al matadero a conseguir resultados. ¿Cómo se va contra esa corriente que yo creo que es la corriente predominante y hoy día hegemónica en la educación chilena? O sea, estamos metidos en una mole de carne. Si tú me lo preguntas a mí como padre, porque yo también soy padre de hijos que están todavía en el colegio. Sí, efectivamente pareciera como que estamos permanentemente enfrentados como a un dilema de que o hablamos de excelencia académica, de la paz, el rendir bien, o también hablamos de una educación espiritual más integral, como que fueran dos cosas distintas. Yo diría que el desafío es cómo integras los dos temas, ¿ya? Y aquí te voy a hablar de nosotros. Nosotros educamos en contextos de alta vulnerabilidad, donde nuestros estudiantes en general tienen pocas oportunidades. Y yo diría que ahí es donde la Iglesia Católica escoge estar. Allí donde nos necesitan es donde nosotros escogemos estar. Entonces nuestro camino probablemente es diferente. Es cómo a estos estudiantes también les mostramos un poco la idea de que es posible ir a la universidad, que es posible estudiar una carrera técnica, que no están limitados por el lugar donde están. Entonces ahí yo diría que esta carrera que tú describes es distinta. Es cómo les mostramos ese camino que también es para ellos. Mal que mal, la inteligencia se distribuye en forma normal, independiente de en qué cuna te tocó nacer. Pero sí es cierto de que el contexto muchas veces limita. Entonces lo que nosotros hacemos desde la escuela es mostrarle a los estudiantes que hay un camino para ellos. Con la educación, digamos, en valores también, porque muchos de nuestros estudiantes no tienen un modelaje de sus apoderados. Unos son apoderados con muy poco capital cultural, ¿ya? Y con contextos muy duros donde muchas veces nuestros estudiantes se ven enfrentados a ciertas situaciones que tal vez en la población pueden ser correctas o más normales y en el colegio no lo es. Entonces se ven un poco en esa dicotomía y parte de nuestra tarea es poderles mostrar que hay un camino también para ellos. Claro, y están compitiendo, con modelos culturales que aparecen en la televisión, en la publicidad, de consumismo, individualismo. Oye, y también con modelos culturales, pienso, de la narcocultura, que está arraigando y entrando en nuestras poblaciones y uno ve la preocupación. Yo lo he hablado con expertos acá, muy niños y jóvenes, que con orgullo suben a sus redes sociales canciones, consignas, ideas, eslóganes, grafitis, que tienen que ver con los valores de la narcocultura. Competir con eso no debe ser fácil. No es fácil. No es fácil. Sí, yo diría que a veces tendemos a pensar en contextos vulnerables y rápidamente pensamos en la narcocultura. Claro. Pero también hay un mundo en esos contextos de familias que quieren que sus hijos surjan. Lógico. De que quieren que sus hijos aprendan. De mucho esfuerzo, de mucha... Exacto. Yo te diría que hoy día, gracias a Dios, yo diría que mayoritariamente. Claro que sí. Solo el tema está bastante focalizado y efectivamente es complejo porque la oferta nuestra es una oferta más a largo plazo. Y además es una oferta de sacrificio. Estudia, acuéstate temprano. Claro, no de gratificación inmediata. Claro, versus un like, algo rápido, sí. Cómprate las zapatillas lo antes posible. Entonces, efectivamente, no es fácil, pero yo sí te quiero decir que sí se puede. Que sí se puede y que se puede hacer la diferencia. Y de hecho nosotros tenemos más del 60% de nuestros estudiantes que van a la educación superior. Mira, qué buen índice. Como un camino importante. Y tienen buenos resultados. Estoy conversando y caminando aquí en el patio de la escuela con Magdalena Ninat, que dirige la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. Tienen buenos resultados. No sé, aumento de 18 puntos en CIMSE, no sé si esos resultados son correctos, los que estoy diciendo, tú me corriges. 90% de estudiantes de primero básico alcanzando niveles adecuados de lectura.
¿no es cierto? Sí. Oye, esa cifra es muy importante. Sería Sí. bueno detenernos acá. ¿Cuán importante es la lectura para el resto del desarrollo educacional que viene después? Yo creo que ¿por qué nos preocupamos tanto en la lectura y hemos hablado tanto aquí en el programa de la lectura? ¿Por qué, Magdalena? Bueno, porque a la larga todo se lee, Ujú. hasta las matemáticas, todo se lee. Claro. Y efectivamente la lectura a los estudiantes les abre un mundo. También pensé también en una de las citas que dijiste que claro, que la educación significa abrirle un mundo, darle libertad, darle posibilidades a los estudiantes. Y nosotros con mucho orgullo hablamos de este 90% de estudiantes en primero básico, porque claramente es el momento en que los estudiantes adquieren la lectura, que tiene que ver con la decodificación, que tiene que ver con distinguir las letras y ser capaz de formar la frase. Ya en segundo básico, los estudiantes tienen que ya ser capaces de leer ya en calidad mucho mejor y textos. Entonces, si un estudiante pasa de primero a segundo básico sin lograr la lectura mínima, después ya la brecha es inalcanzable. Es muy difícil de superar, claro. Es muy difícil. Claro, es titánico, es escalar una montaña, ardua, ¿no? Así es. La alfabetización temprana como fundamento de una educación que pueda tener éxito después. Hay un tema que me pareció bonito, investigando un poco sobre ti. Tengo un pajarito que un chucado que me cuenta cosas. Ustedes tienen han tenido, no sé si lo han hecho en todos los colegios, un trabajo docente de transmitirle a los profesores de la importancia de las rutinas pedagógicas, sobre todo en colegios de alta vulnerabilidad. ¿Por qué son tan importantes las rutinas pedagógicas, las prácticas consistentes diarias? Me gustaría que te explayaras en eso, Magdalena. Mira, permíteme hacer un paralelo. Si yo me voy a ir a operar de apendicitis, por ejemplo, lo que espero que el médico tenga una rutina absolutamente establecida. No espero que el médico me diga, mira, una vez que estés anestesiada, yo veré lo que hago. Claro, voy a experimentar. Exactamente, Voy yo a no hacer esperaría ciencia eso. experimental, Si ya. el médico te dice eso, tú te das media vuelta y te vas. ¿Por qué a veces en educación nos cuesta ver que esto al final del día es una disciplina que requiere de una rutina establecida? A veces tendemos a pensar de que significa como limitar. Rigidizar. Claro, y claramente yo diría que la neurociencia, me estoy alargando un poco más, No, la dale nomás. neurociencia Interesante. nos ha mostrado que en la medida que hay estructura, en la medida que hay un ambiente seguro, en la medida que el estudiante se siente cuidado y protegido, ahí la creatividad aparece y ahí la creatividad se desarrolla. En contextos de alta vulnerabilidad, nuestros estudiantes tienen pocas rutinas. Hay algunos estudiantes, que suena muy duro lo que voy a decir, pero a veces no saben dónde van a dormir. Hay balaceras en las noches. Viven en un mundo muy hostil, con mucha inseguridad y con muchos imprevistos. Entonces, lo que nosotros queremos en la escuela, porque creemos que la creatividad se desarrolla de esa manera y porque creemos además de que se aprende en un ambiente seguro, es que el estudiante tenga una rutina establecida. Sepa por dónde entra, sepa lo que los adultos esperan de él, sepa, digamos, cómo se tiene que comportar. Y en la clase ocurre lo mismo. Es decir, el profesor tiene toda una rutina que van desde el rigor académico, que tiene que ver con los contenidos, y todo lo que es digamos, las condiciones para el aprendizaje que tienen que ver con la gestión de aula. Ahora, eso me imagino que no significa que un profesor no pueda crear, que no pueda traer su creatividad. No es eso, es que No. funciona dentro de un marco, de ciertos límites claros, y que dentro de eso, por supuesto, que el profesor puede crear y puede aportar su creatividad maravillosa, que obviamente es su imaginación y etcétera, ¿no? Claro que sí, o sea, las rutinas son el desde. Claro, El desde para que luego el profesor sea capaz de distinguir cuál es la realidad de su curso, cuál es la realidad de cada uno de los niños que están en ese curso y cómo aprenden. Entonces, que sea capaz de diversificar y adecuar, digamos, su planificación, los contenidos de la clase. Por eso la rutina es el desde, para asegurar un mínimo. Y yo hablaba de las prácticas consistentes. Esto yo las voy a decir porque parecieran que son obvias, pero son recibir a los alumnos. Así, Que el umbral. El umbral, que es importante que no solo un director, sino que los profesores reciban a sus alumnos en la mañana. Eso marca, algo genera ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, organizar la sala, captar la atención, El uso del volumen de voz. el volumen de voz. Yo recuerdo una gran profesora que aprovecho de homenajearla aquí, Angélica Edwards, que yo aprendí mucho de ella, yo como profesor.
Hoy día no está tan bien ella, así que le mando un saludo importante. Ella, yo me acuerdo que tenía una actividad que era la hora del cuento. Llegaban todos los niños ordenados, era un colegio también vulnerable. Y ella decía, así partía: atención, pido el silencio, y silencio, pido la atención. Tenía su mantra y lo repetía todas las veces. Y los niños ahí entendían y se calmaban, casi como si fuera una maga, ¿no es cierto? La atención, la voz que tú dijiste, qué importante es la educación de la voz en los profesores, ¿no? Cómo se habla, el tono, en fin. Sí. Mira, a ver, un poco lo que hacía la profesora que tú acabas de decir, tiene que ver también, que ver, digamos, con el umbral. El umbral lo que espera es poder vincular con el estudiante. En el fondo es, el profesor recibe a sus estudiantes, los mira a la cara, de paso les pregunta cómo están. O sea, eso claramente va generando un vínculo, porque en el fondo yo aprendo si a quien me enseña le importo. Lógico, existo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia hoy día, nosotros creemos que la violencia se produce por una falta de vínculo. Nos cuesta vincularnos, nos cuesta mirarnos a los ojos, nos cuesta un poco como establecer una relación con el otro. Entonces, el umbral que tú hiciste referencia tiene que ver con eso. Y además el organizar la sala. O sea, los niños tienen que llegar a una sala que esté impecable, que tiene toda la tecnología suficiente, y eso es algo que nosotros nos preocupamos mucho, que los colegios estén impecables, que tengan todo su material, todo para que de alguna manera entiendan que lo más importante es que ellos van a aprender. Porque además la rutina, lo otro que tiene es que no distrae, porque son muchos los factores. O sea, estamos hablando de niños que vienen, por ejemplo, de una noche con balacera. Imagínate lo que es para ese niño, que hay un profesor en la puerta que lo recibe, que le pregunta cómo está, y que después entra a una sala y está todo ordenado, Oye, está todo limpio. algunos creerán que esto es una exageración. La balacera, a mí me tocó ir acompañando hace años atrás a un profesor francés, que lo llevamos, no voy a contar las circunstancias, pero a una escuela en una población importante de Santiago. Y estábamos en la escuela y de repente empezó una balacera. Sí. Y había un protocolo, y el profesor francés estaba así en estado de shock, ¿no? Bueno, en esta realidad trabajan los profesores y aquí hay que aplicar lo que usted les quiere enseñar. ¿Ah? No suena bonito, no, esto no es en París, en el centro de... No. Aunque ya tienen otros problemas también. Y también tienen violencia y tienen problemas con la inmigración, etc. Ya, eso que tú acabas de decir es tremendamente importante, lo de el orden, la limpieza, que la sala esté bella. Gabriela Mistral decía mucho eso, que la escuela más humilde, más pobre, es clave una sala limpia, una sala ordenada, una sala donde haya belleza. O sea, que la belleza esté en la escuela. Qué importante es eso, ¿no? Sí, de hecho, nosotros también nos preocupamos de los patios. Ojalá poder tener un jardín como este. Claro. ¿Ya? Porque además los niños aprenden a respetar la naturaleza, a convivir con la naturaleza. O sea, la distribución de las áreas verdes en una ciudad como Santiago está desde la Plaza Italia para arriba. Y nosotros no estamos ahí. Bueno, claro, hay datos específicos. Efectivamente. Menos áreas verdes. Y eso sí, es, yo obviamente, no lo estoy inventando. Y eso influye en el estado de ánimo de todas maneras, es evidente. Claro, entonces nuestra preocupación es que el colegio sea un lugar, exactamente un oasis en la mitad de la población. Desde cómo está armado, la infraestructura, porque además con eso le vamos dando la señal al estudiante de nos importa que tú te sientas cómodo. Desde luego, claro. Oye, hablemos, en los últimos minutos que nos quedan, hablemos de la tecnología y la educación. Hoy día estamos ante un boom tecnológico, una irrupción muy fuerte de la inteligencia artificial, pero hace tiempo ya había irrumpido la tecnología en los colegios a través de los celulares. Hay una norma ahora que prohíbe el uso de los celulares y entiendo que ustedes han tenido buenos resultados con eso. Pero, y la tecnología quizás produce el hechizo de pensar de que podría reemplazar el trabajo humano en la educación, ¿no es cierto? Uno diría, chuta, oye, hay una época que se trajeron un montón de computadores a la escuela y se pensó que con esos computadores la educación chilena tiraba para arriba. No fue tan claro. No, creímos que se iban a acabar los libros. Que se iban a acabar los libros. Sí. Y ya, a ver, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cuál reflexión han hecho ustedes como corporación, digamos, de este tema? Bueno, el Papa León XIV en su última encíclica, Magnificat Humanitas, que hemos citado varias veces acá, ahí claramente pone la alerta de que lo que hay que recuperar es lo humano, lo que hay que recuperar, con toda su fragilidad y su... Efectivamente, con la posibilidad de equivocarse, todo eso. Yo diría que desde el punto de vista nuestro,
tratamos de tener como una relación con la tecnología como con muchos límites, ¿ya? Creemos que es importante que los estudiantes lean, pero en el texto. Ya. Creo que nos parece, digamos, que la experiencia de leer en el papel, de mirar las hojas, de oler los libros, Sí. no es lo mismo que leer en un computador, en una tablet. Tampoco es lo mismo teclear que escribir. Entonces, usamos la tecnología, si no sería de loco, Claro. pero en un espacio bastante cuidado. Y tú hablaste un poco de la ley del tema de los celulares. Nosotros somos los principales entusiastas de eso. De verdad, nuestras clases, sin la presencia de celulares, han cambiado infinitamente. O sea, hoy día los estudiantes participan, hoy día los estudiantes están mucho más despiertos. O sea, es otra ¿Es clase. evidente Es evidente. el resultado de Sí, esta política? Es evidente. Tan rápido, ¿ah? Se Lo vieron que pasa los es que nosotros resultados. venimos trabajando con el tema hace ya varios años. Ya. Hoy día lo que nos ayuda es que la ley nos ayuda. Entonces, y como en este país somos bien leguleyos, Sí, cuando claro. uno le dice, oiga, esto está fuera de la ley, Claro. especialmente a los apoderados, porque yo diría que a quienes Lo les más difícil es con los apoderados. Y también con los profesores tal vez no ha habido resistencia. He escuchado por ahí, un pajarito me lo contó. Sí, ha habido un poco porque de alguna manera ellos también leyeron de que ellos iban a estar impedidos de usar el celular. Pero ahí lo que se les ha planteado un poco cuál es el modelaje que están haciendo. Y yo te quería decir algo también, lo que nos ha costado en los jóvenes. Hoy día el celular es la figura de apego de los jóvenes. Ujú. O sea, uno ve de repente a estudiantes caminando con el celular guardado y lo sacan y lo tocan y lo vuelven a guardar. Para sentir que está ahí. Sí, O sea, qué claramente es una impresionante figura de cambiar apego. el apego humano por el apego Es bien digital. impresionante. Wow. Bien impresionante. Qué Y yo diría fuerte que eso. donde hemos ido avanzando también es en los recreos. Tú entrabas a un recreo hoy día, antiguamente en un colegio SEAS, y estaban los estudiantes todos en el borde del patio, chateando con el que está al lado. O sea, nadie jugaba. Y hoy día hay algunos colegios nuestros que se han atrevido a avanzar un poco más en la ley, correr un poco el cerco, y están sacando el celular incluso del recreo. Y hemos tenido... Pero debiera sacarse el recreo, encuentro que... No, es que la ley habla solo de la sala de clase. Wow. ¿Ya? Normal, pues. Sí, Porque el pues. recreo es el lugar de la interacción, el lugar del Exactamente. juego, imagínate. Y nos pasó los primeros Pero ¿cómo los días... legisladores no pensaron eso? Parece que no. No, bueno, a veces no piensan. Pero Me eso es un imagino problema que que ya no vamos a tratar aquí. No. Excede este programa. ¿Ah? Sí, solo para terminar te quería decir como cambiaron nuestros recreos. Tuvimos que comprar juegos. Los niños al principio se paseaban. No sabían ¿Y qué ahora hacer. qué hago? Claro. Bueno, la pelota de fútbol Sí. siempre está. El Pero- celular no pero le gana. puedes meter ping-pong, taca-taca, En eso tantas estamos, cosas, en ¿no? eso estamos. Elástico, cordel, lo que nosotros jugábamos de niños. No quiero, antes que te vayas de este patio de la escuela y me dejes aquí solo, no. Te quiero preguntar, Magdalena, a ver, esta idea que me gustó, creo que la dije al comienzo como un valor de ustedes, las escuelas, antes que nada, son comunidades humanas. Hoy día vivimos en un tiempo de un individualismo exacerbado, de un yo. A ver, dame dos tips, dos aproximaciones, dos vislumbres de lo importante que es la escuela como comunidad humana. A ver, voy a partir primero con los adultos. ¿Ya? Nosotros trabajamos mucho, y aquí voy a hablar como de la red. Trabajamos mucho, nosotros nos autodefinimos como somos una red de colegio. Y cuando hablamos de una red de colegio, nos referimos principalmente a eso, digamos, a una red, a la posibilidad de armar comunidad. Nuestros profesores trabajan en comunidad. Y no solo el profesor de lenguaje y matemática de un colegio determinado, sino que los profesores de toda la red de colegio se juntan a planificar, a compartir prácticas. Pero si la educación es en equipo, es imposible que no sea en equipo. Y eso ha sido muy virtuoso. Primero se sienten acompañados, se sienten como que no están solos en esta titánica tarea de educar, y de alguna manera también, aparte de acompañarse, de compartir prácticas y claramente de mejorar sus propias prácticas. Y en el caso de los estudiantes, hacemos mucho trabajo con los estudiantes en términos más colaborativos, más comunitarios, no tanto como en forma individual, a pesar de que también hemos descubierto que si hacemos mucho trabajo comunitario, tampoco estamos desarrollando características propias. Entonces, hacemos, yo diría que un montón de actividades respecto de otros. Uno de nuestros valores como corporación es el valor de la solidaridad, que tiene que ver con cómo cuido al otro, cómo me preocupo del otro, cómo aquello Sí, porque que a voy veces la hacer. solidaridad, yo sé, la acción social, muchos colegios particulares pagados católicos, vamos a entrar al kilo de arroz, y adentro no hay comunidad.
Entonces, ¿qué saco con ser solidario hacia afuera cuando hago acción social, si no hago acción social partiendo en el colegio donde estoy, ¿o no? Sí. Bueno, de eso trabajamos mucho, lo mismo el valor del respeto, de la honestidad. Tenemos también el valor de la inclusión, es decir, podemos ser todos distintos, pero igual trabajamos el grupo curso, trabajamos los distintos niveles. ¿Qué pega? ¿Qué cantidad de pega? Magdalena, te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela. Magdalena Ninat, directora de la Corporación Educacional Santiago Centro, 11 colegios, 8.500 estudiantes de La Pintana, Peñalolén, Puente de Alto, Santiago Centro, Quinta Normal y San Miguel. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín que se abre, cuya verja de madera se abre todos los días de lunes a jueves a las 7 de la tarde aquí en Pauta. Los viernes estrenamos el podcast Tu Hipócrita Lector. Y les recordamos que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Vamos a hablar hoy día de despedidas y de una despedida fundamental. Todos sabemos lo difícil que son las despedidas, lo difícil que es despedirse. Recuerdo que hay un verso de Rilke por ahí que dice: adelántate a toda despedida. Es misterioso, ¿qué es lo que quiere decir ahí Rilke? ¿Qué significa adelantarse a toda despedida? Bueno, resulta que hay un autor, un escritor británico, inglés, Julian Barnes, que acaba de decidir que se va a despedir de sus lectores, que se va a despedir, lo que no es menor, de la escritura de la publicación, o de la publicación, digamos mejor, de sus escritos, lo que es una decisión, me imagino, tremendamente difícil para un escritor tan prolífico además como él. Julian Barnes es un escritor que les recomiendo vivamente. Sus libros están la mayoría traducidos por la editorial Anagrama. El último, Despedidas, es un bello libro. Es un libro como todos los libros de Barnes, que tiene ese humor, ese escepticismo, que roza el cinismo, no siendo él un cínico completo. Es un libro que tiene que ver con la fragilidad de la memoria, que tiene que ver con el amor, el tiempo, que tiene que ver con elementos autobiográficos de Julian Barnes, su enfermedad, tiene un cáncer hematológico desde el año 2020. Es un escritor que yo recomiendo vivamente leer. A mí, por lo menos, como lector, me han impresionado varios libros de él, el Lord of Robert, el más famoso, pero está también un libro sobre Rachmaninoff, un libro cuyo título ahora no recuerdo, pero es una maravilla de libro para entrar y conocer el drama de Rachmaninoff en la Rusia estalinista. Está también el libro Niveles de Vida. Hay un libro sobre Dios que comienza diciendo: lo que recuerdo, no creo en Dios, pero lo echo de menos. Ahí está todo el humor de Julian Barnes. Bueno, hoy día tenemos la suerte, queridos radiovidentes, y la suerte la tengo yo, de tener en el jardín a alguien que no solo ha leído la obra de Julian Barnes, sino que también ha conocido a Julian Barnes, lo conoce. Lo conoció en una visita que Julian Barnes con su mujer hicieron a Chile. Él es Cristóbal Pérez, es abogado, magíster en literatura de la Católica, doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Oxford, ha enseñado Derecho y Literatura, pero también ha escrito ficción, El Descorazonamiento, un conjunto de cuentos del año 2012, Una sombra en la noche, novela 2016, pero además no solamente se ha interesado o se ha dedicado a la obra de Julian Barnes, también a la de otro escritor muy notable, del que vamos a hablar un poquito, no tanto como Barnes, Coetzee, un escritor que también estuvo en Chile. Bueno, yo me lo encontré una vez, me lo topé, estaba yo en un café, esto fue insólito, en un café en Santiago tomando ahí desayuno, y de repente veo entrar un señor igual a Coetzee. Y dije, a ver, pero esto es una alucinación. Era Coetzee. ¿Y con quién venía Coetzee? Con Cristóbal Pérez. Cristóbal, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. No, al contrario, Cristian, es un placer y un honor estar aquí. Lo primero que te quiero preguntar, Cristóbal, es, chuta, abogado, la típica, el abogado que le gusta la literatura, pero a ti te ha gustado mucho la literatura, es como que dan ganas de abandonar el derecho, se produce una escisión, ¿cómo se concilian esas dos dimensiones? Bueno, yo creo que es una historia muy repetida, la historia de las letras. Al final está, por ejemplo, el caso de Flaubert, que fue bien dramático,
Ya. Y luego el propio Julian Barnes es abogado titulado. Nunca ejerció, pero Bien. él pasó lo que se llama el bar, el examen que te permite ejercer en Reino Unido, y se dedicó a otros oficios literarios, periodísticos, hasta que al final logró encauzar su carrera. Y el caso de Flaubert, bueno, es más dramático porque tenía una enfermedad y al año de estudiar Derecho sufre una crisis, no se sabe muy bien si fue inventada o real, y eso le permite transformarse en inválido profesional. Ujú. Pero fue una gran cosa para él porque eso lo logró llevar a la literatura, que era lo que le interesaba y lo único que le interesaba al final. A ver, tú estudiaste literatura inglesa en Oxford. Nos cuesta entender aquí de Chile la importancia de la literatura en la cultura inglesa, en la cultura universitaria, en el mundo inglés. Aquí la literatura es como la Cenicienta, ¿no es cierto? La gran ninguneada, está siendo cada vez más desterrada, ha sido desterrada. Desde luego en la enseñanza secundaria ha decaído la calidad de su enseñanza, y la humanidad y la literatura entre ellas en las universidades ha ido perdiendo bastante terreno. Pero en el mundo inglés se trata de otra cosa, y tú lo viviste ahí, lo conociste en la fuente directa. Sí, primero tengo que decir, yo no tuve la suerte que tuviste, por ejemplo, tú o Mauricio Lectorá, de haber ido a un colegio en que se enseñaban lenguas. Tuve que partir mucho más de atrás y aprenderlas solo. Y efectivamente hay mucho interés y hay sobre todo bibliotecas estupendas, públicas y privadas también. Y sin embargo, me quiero referir a una entrevista de Julian Barnes en que él le dice, bueno, ¿cómo es este viaje de ida y vuelta entre Francia e Inglaterra? ¿Y cómo se compara la cultura? Y él dice algo que es muy importante y que encuentro que tiene razón también. En Francia la cultura es el centro de la vida para la gran mayoría de las personas. Yo tengo la suerte de pasar todos los años por París y paso mucho tiempo en Londres porque vivo muy cerca. Y efectivamente, persona que entra al metro de París, saca su mochila Y saca un libro. Un libro siempre. libro de poche. El Siempre. libro de poche, que es las ediciones de bolsillo, y ahí están todos sentaditos con su libro. No sé si todos, pero cada vez menos. Antes eran Sí. mucho más todos. Pero en todos los vagones uno se emociona y siente que la vida tiene más sentido. Y efectivamente, eso en Londres no se ve. Y la diferencia es que en Inglaterra la cultura o la alta cultura es un añadido a la vida para el gran común de la gente, no su centro. Pero tienen efectivamente dos universidades milenarias casi, que son Oxford y Cambridge, que tienen bibliotecas Que son estupendas. como refugios, en el fondo. Refugios Sí. de ese espíritu que estamos hablando. Y además que son ciudades muy chiquititas, de 150.000, 100.000 personas. Bueno, y Julian Barnes pasó por ahí también. Justamente te quiero preguntar por Julian Barnes, su relación con la cultura francesa, pero antes tal vez sería bueno para el que no sabe nada de Julian Barnes, y no hay que sentirse mal por eso. Yo tampoco conocía a Julian Barnes, llegué a él por azar, leí un libro, me encantó, y de ahí adelante ya se me hizo adictiva a su lectura. A ver, ¿quién es Julian Barnes? Haznos como un retrato biográfico literario de su lugar en la literatura inglesa y en la literatura europea en general. Háblanos del Julian Barnes que a ti te gusta, etcétera. Claro, él nació en Leicester, en el norte de Inglaterra, el año 46. Al poco tiempo su familia se muda a Londres, primero a la zona de Acton y luego a una zona que se llama Metroland. La primera está en el norte y la otra en el noroeste. Hijo, dato crucial, de profesores de francés. Hijo de profesores franceses. Sí. Ya. Y todos los veranos, él y su hermano, tiene un solo hermano que es filósofo y muy connotado, es experto en Aristóteles, viajan en auto por Francia, siempre por pueblos, jamás pasando por París. No te puedo creer. Sí. ¿Y eso por qué? Porque tenían una visión muy idílica de la Francia profunda, que creían De la que- campiña francesa, Sí. de la France profonde. Sí, ¿Ah? y que creían que, claro, una gran metrópolis de alguna forma degradaba y que no ofrecía una visión clara y prístina de lo que ellos querían mostrar a sus hijos. Oye, desde el punto de vista literario, ¿quién es Julian Barnes? ¿Qué es lo que aporta o ha aportado su peculiar estilo a la literatura, a la ficción? En fin, ¿cuál crees tú que es el gran aporte de Julian Barnes? Lo más original de él, por decirlo así. Yo creo que es una persona que maneja muy bien un campo ocultísimo en las letras. Por ejemplo, en la penúltima novela que sacó, que se llama Elizabeth Finch, el capítulo central, son solamente 3, es todo sobre
Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, ¿ya? Y diversas interpretaciones filosóficas, y eso en otro libro sería muy denso, pero en él no lo es. Y por otra parte, se maneja muy bien en un ámbito mucho más relajado, en la chimuchina literaria, por así decirlo. Y eso lo hizo como nunca antes en El Loro de Flaubert, efectivamente. Pero yo le agradezco 3 cosas fundamentales. Primero, su relación con la música. Si me permites, tú decías Rachmaninoff es Shostakovich. Shostakovich, perdón. Porque hay que Rachmaninoff. Tienes toda la razón. Shostakovich. Claro. Que es un libro fantástico, se llama El ruido del tiempo. El ruido del tiempo. Sí. Qué gran libro. Claro. Gran tremendo libro, sí. Y él es muy aficionado a la música. En su casa tiene fotografías de Sibelius, que también le gusta mucho, y la gente que lo conoce le regala fotografías de época y tal, de gente como Nadar y esa gente. Y claro, hay una visión muy cercana a la música. Luego está el tema del arte. Hay un libro que está disponible en Anagrama que se llama Con los ojos bien abiertos. Que son todos sus ensayos sobre arte. Y tiene la gracia que escribe mucho sobre pintores franceses que creo que en Chile no se conocen tanto. Bonnard, claro. Vuillard o Vallotton, que era suizo. Y son ensayos de una erudición fantástica que se agradecen mucho. Pero lo fenomenal es su gusto por Flaubert. Y a mí me pasó como experiencia, puedo contar, en torno al año 2011, cuando lo leí, me tocaba viajar mucho a París porque teníamos un viejo amigo en común ya fallecido que vivía ahí, es Jorge. Jorge Edwards. Sí. Claro. Lo iba a ver todos los años. Que por la parisitis volvió a París. Sí. Él tenía parisitis, ¿no? Sí. Jorge Edwards. Qué gran recuerdo. Estuvo aquí en el jardín sentado donde estás tú ahí. Tuvimos una larga conversación, la última, antes de irse a España. No, y es una cosa muy emocionante porque el libro que traduje de Julian Barnes lo presentó Jorge. Mira. Así que fue una gran cosa. ¿Y qué pasó? Que a mí leer El Loro de Flaubert me produjo adicción y me leí todo Flaubert estando... Ya, ¿por qué produce tanta adicción ese libro? ¿Por qué tuvo tanto impacto? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco a alguien que no sabe nada de Barnes, que nos está escuchando ahora en el auto y dice, ¿de quién están hablando? ¿Qué te pasó y qué hay en ese libro? Mira, es su tercer libro y es la historia de un médico viudo. Que sea médico es un dato crucial, porque Flaubert era también hijo de médico, y, al igual que Proust, ¿no? Y además es viudo. En Barnes hay mucha viudez. Él es viudo también. En su último texto también. Hay un personaje que son viudos y etcétera, ¿no? La visión de los personajes masculinos suele ser pasada por el tamiz de la viudez. Ya. Y eso los hace muy interesantes porque tienen una experiencia muy particular del dolor también. Y es una advertencia simpática que le puede pasar a la gente que lee mucho, porque este médico viudo, primero lee todo Flaubert y después lee todo lo que se ha escrito sobre Flaubert. Enid Starkey, a todos los biógrafos, Steck Miller, los que se te ocurren. Entonces, ¿qué pasa? La gran pregunta es, cuando tú ya has leído todo sobre un autor y todo lo que se ha escrito sobre ese autor, ¿qué te queda hacer? Porque la obsesión sigue. Entonces se dirige a Rouen y va a 2 museos diferentes para tratar de encontrar el loro que usó Flaubert, porque le prestaron un loro durante la composición de Un corazón sencillo, uno de los 3 cuentos que él publica en 1877. Y al final es una excusa para que un hombre muy inteligente y muy apasionado nos cuente sobre su pasión por la literatura de Flaubert. En el fondo usa el personaje para hablar de su propia pasión, de Julian Barnes, ¿no es cierto? Es el mismo el que está buscando ese loro de Flaubert, ¿no? Evidentemente. Y además tiene la gracia ese libro que en Francia ganó el Prix Médicis Essai. No ganó un premio literario como novela, sino como un premio de ensayo. Entonces se vincula mucho con la metaliteratura y es un hijo de Calvino, Borges. Claro, porque en Barnes está este cruce entre ficción, ensayo, ¿no es cierto? Que es una ambigüedad, si es autobiográfico, si es ficción, en algunos libros más que en otros, ¿no es cierto? Sí. Pero él indaga en esa. Y en el último, vamos a hablar, bueno, el Loro de Flaubert. Si tú tienes que guiar a alguien que nos está escuchando, para que quiera adentrarse en el mundo de Barnes, partimos con el Loro de Flaubert. Yo creo que sí. ¿Por cuál seguimos? Depende. Si uno quisiera
es un escritor muy variado, tiene incluso un libro de cocina. Que, ¿Sí? sí. ¿De cocina inglesa? Pues si es tan mala la cocina inglesa, o cocina francesa. Mira, es una recopilación de artículos que él escribió para el Guardian en su momento. Y se trata de un escritor hablando sobre platos que trata de que le salgan bien, de cómo te engañan en las críticas y en las reseñas culinarias. Qué entretenido. Porque claro, te muestran un plato perfecto y cuando uno lo trata en casa nunca te queda así. Y se llama El perfeccionista en la cocina. Ya. Eso para una persona que quizás está un poco sobrepasada por su profesión y no tiene tiempo para leer, yo creo que es un libro simpático para continuar. Después, yo recomiendo mucho los libros que escribió este siglo y en particular después que enviudó. Cuando murió su mujer. Sí. Ahí escribió este libro, ¿cómo se llama el título? Niveles de vida. Niveles de vida, sí. Sí. ¿Cómo trata el duelo? Porque yo sé, tú lo conociste personalmente, él vino con su mujer a Chile, Sí. que tiene que haber sido un duelo, o sea, un dolor muy grande, ¿no? ¿Cómo lo encara, cómo lo aborda Barnes en este libro? Es un libro estremecedor porque tiene toda una narrativa de globos aerostáticos. Al principio, siempre hay una Y uno contextualización. dice, ¿para dónde va esto? Sí, porque uno sabe que el libro sobre su duelo está escapando, está evadiendo el duelo. ¿Para dónde va? ¿Para dónde nos lleva Barnes, no es cierto? Es muy inteligente. Si te lleva, tú crees que por un desvío, pero al final te pega una puñalada porque... En medio del libro. Sí, es el dolor que sintió porque ocurrió que su mujer, entre el diagnóstico y su muerte, pasaron 37 días apenas. Y era una pareja muy bien avenida en que decidieron no tener familia porque se bastaban el uno al otro. Entonces, sí, el golpe fue brutal. Y el último viaje que hicieron fue a Chile y Argentina. Imagínate. Y él pasó su cumpleaños del año 2008 en Pucón. Mira. Y al poco tiempo de volver, le viene el diagnóstico. Entonces, el viaje a Chile, para él, era algo muy grato porque era una última imagen de su mujer en plenitud antes que llegara lo terrible e inefable. Oye, ya. Y en este último libro, Despedidas, oye, yo decía al comienzo, pucha, que es difícil despedirse. Se despide, de hecho, del lector al final, que es bien impresionante la última página, y me impresionó mucho. Le recomienda algo al lector, que es muy bonito, pero no lo vamos a espolear. Sí. A ver, háblame de este libro, ¿cómo lo ves tú? Porque parte hablando de la memoria, de una serie de cosas bien técnicas de la memoria, ahí se mete en el tema de la memoria. Después empieza a contar una historia de dos amigos, que uno supone que tiene una base en la realidad suyos, que habían sido pareja en la universidad cuando eran jóvenes, que luego se dejaron de ver, y de pronto los vuelve a juntar como un celestino. A ver, ¿para dónde va la despedida de Barnes? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la armó? ¿Ah? Yo encuentro que es un libro fantástico, una verdadera elegía de la literatura también, y lo que él intenta hacer es salir con las botas puestas de una carrera literaria muy larga, y él también, esto es una novela, pero introduce un tema autobiográfico que hay que mencionar porque él lo trata, que él tiene una forma muy rara de cáncer. Que dice que va a morir con él, o sea, que como que lo va a acompañar hasta el final, no es que lo mate inmediatamente, sí. Pero él sabe que el cáncer está ahí, con él. Claro, entonces tiene que tomarse una pastilla al día, esa es su quimioterapia, y va a tener una vida buena de aquí en adelante, pero claro, está ese elemento que va por el lado, por los palos, como dirían los hípicos. Y eso va entrelazado también con una narrativa que retrotrae a su juventud, Oxford, una pareja que se junta y luego también se separa y los trata de volver a juntar. Y resulta muy difícil, en todos estos últimos libros que tienen mucho que ver con el tema del dolor, hay una clara beta autobiográfica también, que está siempre presente. Claro, yo te decía al comienzo que su mirada es como a veces una mirada escéptica, tiene este humor inglés, como que pareciera no querer caer en el lloriqueo, ni aprovecharse de la emoción o de la emocionalidad fácil. Pareciera ser casi cínico de repente, pero yo no creo que lo sea. ¿Qué piensas tú? Yo creo que él es un flobertiano total, no solo como alguien que le gusta leerlo, sino también siguiendo las correspondencias, los 5 tomos,
es alguien que entiende muy bien que la visión de alguien como Flaubert te protege contra el dolor y el infortunio de la vida. Entonces, él considera que, aunque no sabe muy bien dónde vamos, si hay otra vida, él cree que más bien no, es más bien escéptico ante eso. Hay consuelo en el arte y en la amistad. Y en vislumbrar una vida que quizás no sea ultraterrena, pero que sí existe en la mente de las otras personas. En el libro que estaba releyendo hoy, justamente, él decía que, claro, la muerte no es en realidad cuando se extingue el cuerpo de uno, sino cuando la última memoria de uno se va con la última persona que te conoció. Cuando ya nadie te recuerda, cuando nadie que te conoció te recuerda. Por eso que el libro es una reflexión sobre la memoria, pero este es un tema que está también en otros libros, la fragilidad, la memoria, etcétera, etcétera, sí. ¿No? Oye, bueno, estamos conversando con Cristóbal Pérez, lector, traductor también, sí, de Julian Barnes. ¿Qué es lo que trajiste tú de Julian Barnes? Yo lo traté bastante en una época y surgió la idea de traducirlo. Yo quería traducir unos libracos medios gordos que no se han traducido al castellano. Y él me dijo, no te conviene traducir eso, mejor algo más breve. Y me tocó traducir, él me lo recomendó, su edición de En la tierra del dolor de Alphonse Daudet, que fue un libro que yo considero como bisagra en su obra. Espérate, pero es un libro de Alphonse Daudet. Sí, pero ocurre que en su introducción, en sus notas y en su epílogo, tiene más texto de Julian Barnes que de Alphonse Daudet. Ajá. Y es un libro muy... Alphonse Daudet, el autor de Lettres de Montmoulin. Sí, claro, gran autor, que en Chile se leyó bastante. Que es un libro como más del mundo rural, ¿no es cierto? Sí. Las letras de, ¿cómo se llaman? Las cartas de mi molino, ¿no es cierto? Háblame un poquito de Daudet rápidamente. ¿Y por qué Barnes se interesa por este escritor? Él mismo ha dicho que no tiene un inmenso interés en el conjunto de la obra, en Tartarin de Tarascon y todas esas cosas. Es un escritor que hoy se lee poco, pero sin embargo encontró, mientras estudiaba otro tema en Oxford, se encontró con un libro poco conocido de Daudet que se llama La Douleur, que es El dolor en provenzal. Y es un libro estremecedor porque es su diario de sifilítico. ¡Uy, qué tremendo! Entonces, él cuenta cómo sufre, y es un libro póstumo, evidentemente, eso no se puede publicar en vida. Y él descubre que Daudet también demuestra gran nobleza y coraje. ¿Por qué? Porque, claro, él lo está pasando pésimo, se va a morir de una forma terrible, pero no quiere ser una carga para la gente que lo conoce, para su familia. Y fue un destino de muchos escritores también. Maupassant, hubo muchísimos escritores franceses. Nietzsche, entiendo que también tuvo sífilis, ¿no? Claro, es que el problema de la sífilis no es la infección propiamente tal, es que luego se duerme por 10, 20 años y vuelve como neurosífilis. Uh-huh. Y eso produce las cosas más terribles, ataxia locomotora, no puedes controlar las extremidades, por ejemplo, cosas así. Qué terrible, y todo eso lo cuenta Alphonse Daudet y con notas de Julian Barnes. ¿Y ese libro está dónde podemos encontrar? Porque muchos de los que están escuchando van a querer leerlo. Eso lo voy a dar a conocer mediante el jardín pronto. Yo creo que puedo llevar a alguna librería de Providencia, porque fue una edición muy chica. Yo me fui a vivir fuera al poco tiempo. Y los radiovidentes yo creo que lo van a poder encontrar pronto para dar a conocer. Ahí aparece una nota al Mercurio cuando se lanzó el libro y apareces tú en una foto con Julian Barnes en una ventana. Sí. Me gustaría contar ¿cómo fueron esos encuentros tuyos con Julian Barnes? ¿Qué conversaste con él? ¿Cuál es la impresión humana que tienes de este extraordinario escritor británico que se está despidiendo en este momento, ganador del Príncipe Asturias, un candidato al Nobel? Su nombre ha estado rondando por ahí, creo que eso lo merecería además. Totalmente. ¿No? Como uno de los grandes realmente de este tiempo. A ver, cuéntame tu relación personal, esa foto en la ventana con Julian Barnes. Lo divertido de esa foto, efectivamente, fue que él me citó un día a su casa. Él trabajaba de 9 de la mañana a 4 de la tarde, sin parar. Con suerte se comía un sándwich a la 1, pero a las 4 recién para. Entonces me decía, vente a tomar un café a las 4. Y nos tomábamos varios cafés o té, era muy, muy atento. Y ocurrió que un día una carpintera le estaba cambiando el vidrio de la puerta de entrada. Muchas veces en Inglaterra, quizá en Francia también,
la puerta de entrada tiene un vidrio como de iglesia, ¿no? Un vitral en distintos colores, y eso lo estaba cambiando completamente. Entonces no he encontrado nada más simpático que ponernos detrás de la puerta y ella sacó desde la calle la foto, que fue muy divertida porque además eso, en ese momento le había sacado su libro Through the Window, a través de la ventana. A través de la ventana, estaba perfecto. Y tú, a lo mejor tú deberías escribir El Marco de Barnes, así como él escribió El Loro de Flaubert, tú podrías escribir un libro que se llama El Marco de Barnes. Y humanamente, ¿cómo era? ¿Era acogedor, dijiste, hospitalario? ¿Ya venía de vuelta el viaje a Chile o era cuando vino a Chile? No, yo tuve especial trato con él desde fines de la década pasada en adelante. Lo traduje el 16 y luego seguí por varios años en contacto con él. ¿Y has escrito últimamente? ¿Has conversado con él? Menos, está un poco más retirado, pero siempre le escribo, lo llamo, hay relación. Uno quiere, claro, estar en contacto, pero sin importunar. Sin molestarlo. Claro, una persona tan importante y además genial. Y lo que recomiendo mucho es... Está disponible un texto de una conversación que tuvo lugar en el Hay Festival de Cartagena de Indias entre Mario Vargas Llosa y Julian Barnes sobre Flaubert. Ah, no, eso no se la puede perder. Recuerden ustedes, a los que nos están escuchando, que Mario Vargas Llosa, fanático de Flaubert, cuando lo descubrió cayó en éxtasis, toda la noche lo leyó, fue como una revelación, un antes y un después, y escribió La Orgía Perpetua, que es ese ensayo sobre Flaubert. Entonces tenemos dos grandes lectores de Flaubert conversando juntos. ¿Y eso está en YouTube? En YouTube no está, pero el libro sí está disponible en... Yo lo tengo, por ejemplo. Creo que lo sacó Debate. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Se llama Conversaciones en el Hay Festival. El Hay Festival, ¿ya? Y ahí está la conversación de Vargas Llosa con... Ya, ¿y cómo esa confrontación de dos lectores de Flaubert? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó resonando? Son dos visiones distintas, ¿no es cierto? Sí. Es impresionante porque Mario Vargas Llosa habla desde la pasión. Uh-huh. Por ejemplo, la persona que lleva la conversación le pregunta, pero dicen que Madame Bovary era una tonta que habla solamente sobre el amor. Él dice, no, eso es una injuria, una canallada, era una mujer inteligentísima. Y él habla desde la pasión. Barnes, en cambio, es mucho más analítico y también me parece una persona más fanática del libro en cuanto tal, más que de la obra entera. Y dice que cada vez que tú relees Madame Bovary, que lo ha leído 6 o 7 veces, aprendes otra cosa más. Por ejemplo, como el personaje Justin, que va a buscar el arsénico con Emma, uno cree que aparece al final, pero aparece mucho antes. Está en el marco de una puerta. Es decir, uno no se había dado cuenta, pero cuando ya lo he leído ya lo empieza a descubrir bueno, hemos tenido una hermosa conversación esta tarde en el jardín sobre uno de los autores de literatura europea más importantes. Yo creo que tienen que ganarse el premio Nobel, tienen que dárselo. Julian Barnes, que acaba de despedirse para el dolor de sus lectores de la literatura, ¿no es cierto? Cuando uno quiere un autor, lo sigue como tú, pucha, uno dice... A lo mejor, claro, un merecido descanso, pero qué ganas que siga escribiendo. Si está en la plenitud de sus capacidades, ¿no es cierto? Y se acaba de despedir con este libro que les recomiendo, que se llama Despedidas, y con los otros libros que nos ha recomendado Cristóbal aquí. Cristóbal, muchas gracias por guiarnos y al mismo tiempo aconsejarnos de cómo llegar a la obra de Julian Barnes. Al contrario, ha sido un placer, Cristian. Muchas gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, así que tienen tarea para la casa, vayan a buscar a Barnes, léanlo, disfrútenlo, van a darse cuenta que van a experimentar placeres que ahora a lo mejor no entienden, que nos ha transmitido Cristóbal y que yo también, como un lector mucho más ingenuo que la obra de Barnes, he tenido con su obra. Nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado.